Eso, en esas palabras resumen todo lo que hemos estado enseñando y aprendiendo en esta mañana, ya sea a través de cántico, a través de nuestras oraciones. Y ahora pues llegamos al corazón, a la parte central de nuestro servicio de oración, es cuando nos reunimos alrededor de esta palabra, que para nosotros creemos que es la palabra de Dios. Y cada vez que nos abrimos, siempre me gusta decir, es como que estamos a la expectativa de lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana? Y hoy voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Juan capítulo 11. Vamos a, como habíamos dicho ya unas cuantas semanas atrás, habíamos ido adelantando en nuestro estudio sobre las enseñanzas esenciales para llegar hoy mismo a el tema o la parte del credo que nos dice yo creo en la resurrección de Jesús. Y en Juan capítulo 11, que contiene muchas de las declaraciones que se conocen como yo soy, Jesús diciendo yo soy, esas afirmaciones que son tan conocidas por aquellos que han estudiado la palabra de Dios, donde Jesús dice yo soy el pan de vida, en todo el evangelio de Juan, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, y hoy en el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Ahora, el contexto de este capítulo 11 nos dice Juan que Jesús tenía un buen amigo llamado Lázaro que había muerto. Jesús al principio nos dice el pasaje que interactúa con Marta, después con María, y los discípulos que le dicen que ha muerto su mejor amigo, y deciden no ir. Es más, cuando llega ya habían pasado 4 días que Lázaro había muerto, pero este es el milagro de los milagros, es el milagro más asombroso que vemos en la vida de Jesús. Resucita a su amigo Lázaro. No lo digo yo porque quiera decirle amigo, lo dice Juan mismo, que Jesús consideraba a Lázaro su amigo, era su amigo, era un buen amigo de él. Pero antes de llevar a cabo este milagro, Jesús se encuentra primero con Marta, después se encuentra con María, y vemos esta afirmación en el 11, 25 al 26. En medio de esa conversación que él tiene primero con Marta, más adelante la tendrá con María, pero a Marta le dice lo siguiente, y vamos a leer el 11, del 25 al 26, pero primero vamos a pedirle al Señor que ilumine su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora podemos sentarnos delante de ella, este siervo inútil que se para aquí, Señor, no digno de hacer en ningún momento la exposición de tu palabra, pero es por tu gracia infinita, tu misericordia, que ahora esta vasija rota tú permitas que pueda compartir este mensaje que transforma vidas, este mensaje que trae vida donde hay muerte, trae luz donde ha abundado la oscuridad. Y eso pedimos que tu Espíritu Santo ilumine ahora, que hoy, Señor, si hay alguien en medio de nosotros que no cree, como dice este pasaje, no cree que Jesús es la resurrección y la vida, que hoy tú le regales la fe, que tú hoy lo impulses de ese asiento para creer que tú eres la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 11 de Juan. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pregunta Jesús. ¿Crees esto? Voy a dejar ahí un momentico para que puedan ver en su pantalla, porque quiero que nos enfoquemos en unas palabras claves que vemos ahí, y son las palabras que están subrayadas: la vida y la muerte, vives o morirás. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, el que vive creyendo en mí, aunque muera, no morirá. Por eso es que hoy, el día de resurrección, el domingo de Pascua, como algunos le dicen, es la Copa Mundial, la Serie Mundial, es el día más importante para la fe cristiana, es el día más importante, y la pregunta es ¿por qué?
porque en el día de la resurrección se aborda el tema del mayor de los problemas para los seres humanos, que es la vida y la muerte. Ahora usted preguntaría, y de una manera para poder ayudarnos a entender, ¿por qué este es el problema más grande del ser humano? Porque sé que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido problemas, nos hemos enfrentado a cada tipo de problemas humanos, ¿verdad? Pero todos los problemas que hemos afrontado tienen una solución. Podemos resolver de una manera u otra, ¿verdad? Es más, hay personas que usted les pregunta o les habla acerca de un problema y les dice, no me hables de problema, a mí solo háblame de solución porque yo soy una persona que resuelve. Pero hay cosas que de una manera u otra podemos resolver. Si caemos enfermos, si estamos enfermos, Dios es el Dios de lo imposible y puede sanarnos, nos puede sanar, amén. Si caemos en bancarrota, podemos comenzar a trabajar de nuevo y acumular riqueza nuevamente, ¿verdad? Si tenemos una amistad que nos paga mal, lo más probable es que esa amistad la podamos restaurar. Si perdemos un amor, ese amor lo podemos recuperar. Se puede reavivar la llama. Si te enfermas nuevamente, Dios te puede sanar. Puedes recuperarte de casi todos los problemas que enfrentamos. Podemos recuperarnos, ¿es verdad o no? Podemos recuperarnos, pero de este problema, de este no podemos. Y todo lo que quizás hemos tenido una experiencia con la muerte de un familiar, la muerte de una persona cercana, sabemos que ese es el aguijón, como dice el apóstol Pablo, ese es el aguijón de la muerte, que no es reversible. Cuando la persona muere ya no la podemos volver a ver de nuevo. Ese es el problema más grande. Y Jesús aborda ese tema. Y si alguna vez ha tenido que lidiar personalmente con la muerte, usted entenderá lo que estoy hablando. Porque generalmente uno sabe que la gente va a morir, pero cuando es alguien tan conocido, te asombra, te impacta. La primera vez que yo me enfrenté a esa realidad, ese problema humano, fue en la adolescencia, ya llegando hacia ser un joven adulto, un joven que había conocido jugando fútbol, soccer, habíamos compartido, habíamos ido a tener campamentos, habíamos compartido alimentos juntos, nuestras familias habían compartido, habíamos viajado de ciudad a ciudad aquí en la Florida para jugar soccer y de repente recibo una llamada que el joven había fallecido, que había contraído una enfermedad y había fallecido. Fue la primera vez que como joven me enfrenté a la muerte porque era una persona conocida y la pregunta es, no lo volveré a ver nunca más, nunca lo volveré a ver. Y en ese momento la muerte tocó a mi puerta, fue la primera vez. Cuando una persona muere, no hay regreso de la muerte. Porque ese es el aguijón de la muerte, pero el domingo de resurrección es un día tan importante para la fe cristiana, porque Jesús mismo, la persona de Jesús, Dios, el Hijo viene y dice, yo soy la resurrección y la vida esencialmente. Jesús está diciendo, yo soy la persona que revierte lo irreversible. Yo soy la persona que puede revertir lo que es irreversible. Si usted cree en Dios, la economía de Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Dios es el que puede revertir lo que es irreversible. Y uno de los temas centrales de este pasaje que podemos ver en esas palabras que es subrayado. Ahora la pregunta que hace Jesús es, ¿puedes creer esto? ¿Puedes creer? Creer no es creer porque creí cuando era un niño en la escuela bíblica de verano o porque mis padres creen, por lo tanto ahora yo me considero una persona que cree, o porque en algún momento difícil de mi vida lo único que pude hacer fue aferrarme a Dios, pero después de que Dios resolvió ese problema en mi vida me aparté de Dios y ya mi vida no gira alrededor de Jesús. No esa creencia. Dice, si crees y continúas creyendo y creyendo que Él es la resurrección y la vida, esa es la pregunta. Si crees, dice, aunque mueras, vivirás. Nunca más vas a morir.
El que vive creyendo en mí, que yo soy la resurrección y la vida, vive. Y esa es la vida de la resurrección. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que Jesús es capaz de asumir la mayor de todas nuestras dificultades humanas? ¿Crees que Él puede revertir lo irreversible? ¿Cuántos pueden creer en esta mañana que Él puede revertir lo irreversible? Él es el Dios de lo imposible en esta mañana. Créame, créalo. Lo que para usted parezca muerte, para Dios es resurrección, porque Él es el Dios de lo imposible. Y en esta mañana, el tiempo que ya nos queda, quiero que sepamos 3 cosas de este pasaje, o 3 afirmaciones de la resurrección de Cristo, como idea central para que lo podamos desarrollar todos. Es la resurrección de Jesús es prueba de que lo irreversible puede revertirse. La resurrección de Jesús es prueba de que lo irreversible puede revertirse. Y la pregunta es ¿por qué? La primera razón que les quiero compartir, y si quiere tomar notas, es que la resurrección de Jesús vindica las afirmaciones de Jesús sobre su propia identidad. La resurrección de Jesús vindica las afirmaciones de Jesús sobre su identidad. ¿Qué quiero tratar de decir eso? Es que en muchas partes en la Biblia podemos ver que a lo largo de su vida Jesús afirmó ser Dios. Él afirmó ser el Mesías, afirmó ser el Hijo de Dios que lo hace igual a Dios, afirmó ser el Salvador. Él dijo, yo soy Dios. Y un ejemplo que les quiero compartir está en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59, y lo voy a poner en su pantalla. Jesús estaba teniendo una discusión con los líderes religiosos. Juan capítulo 8, versículos 58 al 59, lo tienen en su pantalla y dice lo siguiente: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Nuevamente, la resurrección afirma las presunciones de Jesús de ser Dios, su identidad. Y el versículo 59 dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojarlos, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del tiempo. Jesús dijo que Él era Dios. La única manera que Él puede comprobar si Él es Dios es si Él resucita de entre los muertos. ¿Cómo podemos ver qué significa esta palabra soy? Bueno, hay que ir al Antiguo Testamento rapidito para no demorarnos mucho. Aquellos que estuvieron el viernes hicimos un breve resumen. Para aquellos que no tienen mucho conocimiento de la Biblia, el Antiguo Testamento es esta parte de nuestra Biblia. Hay un hombre llamado Moisés, o hubo un hombre llamado Moisés, que sabemos por lo que nos dice la palabra de Dios que era un pastor que estaba cuidando de sus ovejas, pero en el momento que Dios le visita, que se le aparece en su vida, se le aparece a través de una zarza ardiente que no se consume. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, te voy a enviar al faraón a decirle que deje ir a mi pueblo. Y por supuesto Moisés, como cualquiera de nosotros, le pregunta a Dios, supongamos que yo haga eso y me pregunte el faraón, ¿cuál es el nombre de tu Dios? Entonces, ¿qué le diré? No sé si ustedes se percatan en ese momento que lo que tiene Moisés como categoría en su mente es igual a nosotros. El fuego es contingente ¿de qué? Del oxígeno y ¿de qué? Del viento, ¿verdad? El fuego depende de algo. La zarza estaba ardiendo pero no se consumía. Pero el fuego es contingente de otras cosas. El fuego no puede existir por sí mismo. El fuego se quema, se consume. Y ahí lo que nos está enseñando el pasaje es que ese es Dios. Dios es el autoexistente, que Dios no depende de nada. Él no pertenece a la creación en sí. Él ha creado la creación, pero está fuera mismo Dios autoexistente. Y en este pasaje es uno de los momentos más asombrosos de las Escrituras, porque mire lo que Dios le responde a Moisés: dile al faraón que soy. Dile al faraón que soy. Juan 8. Yo soy. Antes de que Abraham naciera, yo soy. Aquí Dios le dice a Moisés, dile que es el autoexistente, el Dios, el creador de los universos, te envía delante de él. Dile que soy el que soy. Desde ese momento en las Escrituras,
nos dice que a Dios se le conoce como ¿qué? Como el gran yo soy. Él es el gran yo soy. Él es el Dios con nosotros. Él es el autoexistente. Y Jesús dice lo mismo. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Él no está diciendo que soy una persona, está diciendo yo soy Dios. Los autores bíblicos, Juan mismo le atribuye lo que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés. Yo soy Dios. Yo soy el acto existente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque después el pasaje nos dice que los judíos que estaban ahí se levantaron y querían matarlo prácticamente a piedras. ¿Por qué? ¿Por qué querían matarlo? Porque ellos al escuchar sabían a lo que se estaba refiriendo. Estaba diciendo que él era ¿qué? Igual a Dios. Prácticamente que él era Dios. Y sé que muchos de nosotros quizás a través de la historia hemos escuchado, ¿verdad? Personas que dicen que son Dios, que se llaman Dios, miran, yo soy Dios, y sabemos que esas personas, por lo normal, no les hacemos caso, ¿verdad? Porque el que crea o que diga que es Dios, o le falta un tornillo, ¿verdad? No está, emocionalmente no está estable el que vaya a decir que es Dios. Pero ¿por qué Jesús si le creemos? ¿Por qué Jesús si es diferente? Porque Él es Dios de verdad. Pero no solamente porque nos dice, porque repetidamente a los discípulos le dijo que después de su muerte, Él iba a resucitar. Cualquiera que en la historia haya dicho, yo soy Dios y yo creo que soy Dios, nadie le hace caso, pensamos que está loca la persona, pero Jesús es diferente porque Jesús no solamente predice su muerte, pero predice que va a resucitar de entre los muertos. Solamente le voy a compartir 3 ejemplos en la Biblia para que usted lo pueda ver. Marcos, el Evangelio de Marcos, para aquellos que sabemos que tenemos amistades, conocidos, que dicen, ¿por qué ustedes creen la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres? Marcos, el primer evangelio más reciente a la vida de nuestro Señor Jesús, quizás 50, 60 años después del ministerio de Jesús, tenemos este evangelio de Marcos, es el más antiguo. Mire lo que dice el evangelio, en el 8, en el 9 y el 10, y lo puede ver en su pantalla, dice, luego comenzó a enseñarles a sus discípulos, le dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, y es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Cuando los discípulos escuchan esto por primera vez, ¿qué es lo que le dicen? No, Jesús, tú no puedes decir esas cosas, eso no te puede pasar a ti. Jesús le dice, no, esto es lo que me va a pasar a mí. Nuevamente en el capítulo 9, versículo 30 y 31, nuevamente dice, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a los discípulos, les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, otra vez, lo matarán y a los 3 días resucitará. Ahí está de nuevo. Vamos a ir a Jerusalén, me van a matar, pero tómame en serio, toma mis palabras, que al 3er día resucitaré de entre los muertos. Otra vez en el capítulo 10, dice, iban subiendo hacia Jerusalén, Jesús se les adelantó, los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Otra vez, voy a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes, a los gentiles, me condenarán, me entregarán, se burlarán, me escupirán, me azotarán, pero a los 3 días resucitaré. Imagínese por un momento que Jesús está con sus discípulos, le está diciendo, esto es lo que me va a suceder, ustedes no creen, ustedes todavía no entienden esto porque ellos no lo podían entender, no lo creían y hasta el final lo dudaron, pero después le dijo, yo voy a resucitar de entre los muertos y es exactamente lo que sucede. Jesús se reúne, los discípulos después se reúnen. ¿Por qué? Porque saben lo mismo que sabemos nosotros, que de la muerte nadie regresa. Ayer me preguntaba Jasmine, mi hija, y me llamó mucho la atención porque yo me puse a pensar, dice, papá, pero ¿qué hicieron los discípulos? ¿Verdad? Entre su crucifixión y su resurrección, ¿qué hicieron ellos entre ese tiempo? Pues lo que hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Siguieron con su vida cotidiana, regresaron a la pesca. ¿Por qué? Porque dijeron, nadie regresa de la muerte, nadie va a regresar de la muerte, Él está muerto.
Pero la sorpresa que ellos se llevaron, ¿por qué? Porque al tercer día, a ese primer domingo, Jesús resucita de entre los muertos y le dice, eso fue lo que yo les dije, he resucitado. Nadie en la historia que diga que es Dios, todos le decimos está loco, pero una persona que nos diga, un amigo que nos diga, mira, en 3 meses voy a morir, pero toma mis palabras que al tercer día voy a resucitar, a esa persona la tomaríamos en serio, lo tomaríamos en serio. Si Jesús nos ha dicho que Él ha predicho su muerte y a los 3 días resucita dentro de los muertos, nuestra respuesta a esa noticia no puede ser igual a la de los discípulos que se regresaron a pescar. Al contrario, la reacción de cada uno de los que estamos aquí, de los que han escuchado, como dice el pasaje, si tú crees que Él es la resurrección y la vida, nuestra vida debería girar alrededor de esa verdad. ¿Le creeríamos? Jesús afirmó ser Dios y por lo tanto la resurrección reivindicó esa afirmación sobre su identidad. Jesús dijo que Él era Dios y la resurrección afirma de que Él es Dios. Cualquier otro Dios, ya sea Muhammad, ya sea Buda, ya sea Confucius, nombre el que usted quiera nombrar, el cuerpo del líder, el organizador de ese seguimiento, lo pudieron encontrar, lo han encontrado. Pero usted se ha preguntado hasta el día de hoy, las personas que quieren contradecir, aquellos que cada uno tenemos uno de ellos en nuestra familia o amistad, que siempre nos dicen, mírate este video de YouTube que dice que la fe cristiana es falsa, que la Biblia es falsa. ¿Usted cree que ya no hubieran encontrado el cuerpo de Jesús? Y ahí se hubiera acabado la fe cristiana. Si el cuerpo de Jesús lo hubieran encontrado, estuviéramos perdiendo el tiempo aquí. Pero no lo encontraron porque Él resucitó de entre los muertos, porque Él ha resucitado, amén. Por eso nuestra fe no es en vano. Tú puedes decirme que la evolución, que la ciencia moderna ha podido descubrir que el universo no ha existido eternamente. Claro, la Biblia dice que tuvo un comienzo. Puedes decir lo que quieras, pero hasta que no nos puedas comprobar que históricamente hubo un hombre que se levantó dentro de los muertos, mi esperanza está puesta en Jesús. Nuestra esperanza descansa en Jesús. La segunda cosa que afirma la resurrección es que reivindica las pretensiones de la cruz. La resurrección de Jesús vindica las pretensiones de la cruz. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Y cómo podemos ver esto? Creo que el viernes pasado pudimos ver este pasaje en Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Se acuerdan lo que estuvimos aquí al final? Una de las palabras que Jesús colgado en la cruz ya a punto de entregar su espíritu dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Hay otras traducciones que dicen, consumado es, todo ha terminado. Esta frase viene de la venta de mercados cuando una persona no tenía suficiente dinero, tenía que entregarse a la esclavitud, a la servidumbre. Pero había una costumbre de que si yo quería venir y redimir a esa persona, podía pagar el precio al amo y decirle, consumado es, la deuda de esta persona queda cancelada. Es lo que está diciendo Jesús de la cruz, es que ha terminado la deuda que cada uno teníamos delante del Padre, por el cual vivíamos esclavizados al pecado, todos, por naturaleza, ha sido desatada, ya no somos esclavos, somos libres. Pero no solamente eso, también lo que dice la palabra consumado, es que Jesús está diciendo, todo ha sido hecho, todo está terminado. Porque ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Que todos somos pecadores. Yo sería el primero que le digo, todos somos pecadores, todos, en pensamiento, en palabra, en obra, todos hemos incurrido culpa, todos hemos quebrantado la ley de Dios delante del juicio eterno, del concilio eterno, somos criminales. Hemos quebrantado la ley en palabra, en pensamiento y en obra. Pero ¿qué es lo que sucede en la cruz?
En la cruz Dios toma tus pecados, mis pecados, pasados, presentes y futuros, todo lo que hemos hecho, todo lo que tenemos que rendirle cuenta a Dios, todo lo ha quitado de nosotros y en la cruz lo ha puesto en Jesús. Y Jesús en la cruz es castigado en nuestro lugar. Por eso dice, consumado es. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, la separación eterna de Dios. Jesús no merecía la muerte porque en todo fue tentado, mas nunca pecó, pero muere en nuestro lugar. Y ahí en la cruz Jesús está diciendo, todos los pecados, todo, hasta el último que cometemos y vamos a cometer, han sido perdonados. Y ese es el reclamo de Jesús en la cruz. Consumado es. Todo ha terminado. Está diciendo, yo lo hice, pagué hasta el último pecado, y ese es el reclamo de la cruz. El apóstol Pablo, cuando algunos dudaban en la carta a los Corintios que leímos temprano, cuando algunos dudaban de que aquellos que habían muerto, ¿qué pasa con ellos? Y nosotros que todavía estamos vivos, él les dice, y dudaban la resurrección, él les dice, amados, si Jesús no hubiese levantado de los muertos, nuestra fe sería en vano. Nuestra fe no tendría sentido. No dejemos aquí todo, vámonos para la casa. Si Jesús no se levanta entre los muertos, entonces significa que Él todavía estaría pagando por mis pecados, que no ha terminado de pagar por mis pecados, que sigue pagando por el pecado de algunos y algún día pagaría por mis pecados si no se ha levantado de los muertos. Pero como Él resucita de entre los muertos, vence el pecado, vence el aguijón de la muerte, podemos tener esperanza, y por eso la resurrección reivindica las afirmaciones de la cruz, que nuestros pecados han sido pagados. Pero no solamente la identidad de Jesús, la resurrección afirma, no solamente afirma las enseñanzas cristianas del poder y la necesidad que todos tenemos de la cruz, pero lo último es que es una prueba tangible de que lo que le ha sucedido a Jesús también nos va a suceder a nosotros. Es una prueba tangible de que lo que Dios pretende hacer con nuestras vidas también es hacer lo mismo con nosotros, es lo irreversible, revertirlo. Y en la cruz demuestra que es una prueba tangible. No es una idea, no es un pensamiento, no es una ideología, es una prueba tangible. Como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, lo cierto es que Cristo no ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primicias en una cultura agrícola es como el que siembra. La primer siembra, las primicias, es un preámbulo, es indicativo a lo que va a venir después. Es un buen fruto. Jesús resucita de entre los muertos y es el primogénito de los que han de venir. Somos nosotros, aquellos que creen que Jesús es la resurrección y la vida. La resurrección de Jesús es una prueba tangible, palpable, de que la resurrección no solamente es posible, sino que sucedió en la historia. Y es lo que Dios pretende hacer con nosotros. ¿Crees eso? ¿Creen eso? ¿Creen eso de verdad? Que Jesús vino al mundo a quitar sus pecados, a quitar mis pecados, para que la muerte ya no tuviera ningún control y temor sobre nosotros. Dice que el aguijón de la muerte es que todos vivimos esclavizados al temor de la muerte. Todos le tememos a la muerte. Todos. Que lo diga delante de las personas, porque yo lo digo porque no quiero, porque soy el pastor y tengo que demostrar que le tememos a la muerte. Pero la resurrección es una prueba tangible de que ya la muerte no nos esclaviza. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. El que vive creyendo en mí, aunque muera, no morirá. No morirá. Jesús se acerca a sus discípulos, les aparece, 40 días dice la palabra, se le aparece a más de 500 personas, aquellos familiares nuevamente, que todos tenemos, ¿cuántos tenemos un familiar, una amistad
que siempre está ahí diciendo, mira este video de YouTube, ya la Biblia no es verdad, no crean más, mira, todo es son teorías de conspiración. Yo soy el único que tiene ese familiar o amistad, nadie más. Todos tenemos uno, ¿verdad? Piensen por un momento, han salido 4 teorías. La teoría de que los discípulos estaban alucinando, ¿verdad? Por eso propagaron la resurrección de Jesús. La otra teoría era de que vinieron y se robaron el cuerpo para que la gente dijera, resucitó. Hermano, usted piensa por un momento que los discípulos no eran ningunos tontos. Los romanos, que fueron los que implementan la crucifixión, la muerte por crucifixión, los medo-persas o los romanos, a ellos no se les escapaba nadie vivo. Ellos no iban a dejar a alguien vivo. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Jesús murió, pero también resucitó. Miren lo que dice Juan de Tomás, para que veamos que no son tontos. Igual lo que pensamos nosotros, la muerte, nadie puede regresar de la muerte. Jesús, hablando con sus discípulos, le dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, pero Tomás dice, mientras yo no vea la marca de los dedos en sus manos y meta mi dedo en las marcas en su costado, no lo creeré. No eran ningunos tontos. Tengo que ver prueba. ¿Cómo se convencieron los discípulos? ¿Cómo? Porque Él se les aparece después de haber muerto. Esa es la prueba tangible que afirma lo que dice la cruz. El perdón de nuestros pecados, la paga de nuestros pecados, que Él es Dios. Y es una prueba tangible que eso es lo que nosotros, aquellos que han decidido seguir a Cristo, es lo que nos espera. Porque Jesús ha derrotado la muerte. Esa es la prueba tangible. Se les apareció a más de 500 personas. Historiadores, ni tenemos que hablar de la Biblia. Personas que no creyeron en Él, pero históricamente que hablaron y escribieron acerca de Él. Hablaron de Jesús. Amados, si hoy usted está aquí en esta mañana, la invitación es, tenemos que tomar este libro en serio. Tenemos que investigarlo. Tenemos que investigar la fe cristiana. No deberíamos de pasar un día más a la ligera pensando, bueno, hoy es el día de resurrección, pues es cultura ir a la iglesia. No, hoy, si usted está escuchando que esto es verdad, que hay una prueba tangible de que Jesús resucitó de entre los muertos, que ha vencido el peor de los problemas del cual no podemos regresar, pero que el que ha dicho que lo irreversible, Él lo ha hecho posible, lo ha revertido. La única esperanza que tenemos es entonces venir a Él, y es creer en Él, es buscarle con ansias, con deseos, como si fuera lo último que tengamos que hacer. Ellos fueron abrumados por la evidencia que había. Ellos no pensaron en esta idea como una sabanita de confort, ¿no? De consuelo. No fue una idea ilusoria, no fue algo abstracto, que quisieran que Jesús se les apareció. Y esto es lo que yo quiero que usted y yo pensemos, que en cuanto a la muerte, ¿verdad? Cuando se trata de la muerte, no quiero que se vaya usted en esta mañana, aquellos que nos ven hasta a través de las redes sociales, que se vayan con esas ilusiones o ideas abstractas de que, como siempre decimos, ¿verdad? La persona está en un mejor lugar, está descansando, es mejor porque ya no está sufriendo. Esas son ideas abstractas, pero crean algo tangible, algo concreto. Y si usted quiere creer en algo concreto, algo tangible, yo le sugiero que lo concreto y lo tangible es una persona. Es una persona. Y la persona se llama Jesús, que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando se trata de la muerte, lo irreversible, si quieres algo tangible, tienes que venir a Jesús. ¿Y por qué podemos venir a Jesús? ¿Y por qué podemos creer que Él sí es el que ha revertido lo irreversible? Porque fue completamente hombre. Tenía que ser hombre como nosotros, ¿verdad? Humano. Porque el ser humano es el que ha pecado. Por lo tanto, debe de pagar por su pecado.
Pero para entendernos también, porque en todo fue tentado, dice el autor de Hebreos, pero nunca pecó, sabe lo que es sufrir, sabe lo que es ser abandonado, sabe lo que es ser engañado, sabe lo que es ser traicionado. Amado, no le tenga temor a sus heridas, heridas que todos tenemos del pasado. ¿Usted sabe qué hizo Jesús con las heridas de él? Aquí están. Mis heridas son para ustedes, son por ustedes, para que ustedes no tengan que huir, esconderse de sus heridas. Las heridas de Jesús son la victoria de nosotros, para la gloria de Dios. Amén, pero también fue completamente Dios, porque solamente por el poder de su divinidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, consumado es. Solamente porque Él es Dios, pudo tragarse la copa de la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad. Y en ese momento que es el día, Dios aparentemente le da la espalda a su Hijo, por ti y por mí. Una agonía de espíritu, para que tú y yo no tengamos que seguir detrás de cisternas vacías. Las cosas, las personas, los lugares que pensamos que van a darnos satisfacción, que cuando tenga esto, cuando haga lo otro, cuando pueda hacer esto, voy a ser feliz. Mentira, las personas, las posesiones, las posesiones nunca nos van a dar el gozo que necesitamos. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Yo quiero orar por usted en esta mañana si ese es lo que Dios está poniendo en su corazón. De que usted no se vaya de aquí en esta mañana y que no sea otro día de resurrección más. ¿Verdad? Porque eso, especialmente como predicador, siempre hay personas que dicen, pero es que tú predicaste el mismo sermón el año pasado. No es que desde el año pasado no vienes a la iglesia en el día de resurrección. Es que el mensaje no cambia, es el mismo mensaje el que predicamos, es la resurrección de Jesús. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 33, y ahí terminamos. ¿Por qué los apóstoles, los discípulos, fueron transformados por la evidencia que vieron de Jesús? ¿Por qué entregaron sus vidas? Que mire lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32, dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Dice, los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. No fue porque fue algo emocional, no lo proclamaron, no entregaron su vida, no empezaron a girar su vida alrededor de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, porque era algo que les iba a ganar algo personalmente, no, porque estaban convencidos de que no había otro camino para ir, no había otro camino. El único camino hacia el Padre es a través de Jesús, no es a través de tus obras, no es a través de las cosas malas o las cosas buenas que tú puedas hacer. No importa que tan religioso, tan bueno tratemos de ser, nunca vamos a ser aceptables delante de Dios, nunca, ninguno de nosotros vamos a lograr esa estatura. Pero ¿qué tal si recibes el regalo que Él nos está haciendo en esta mañana, que es a través de su Hijo unigénito, Cristo Jesús? ¿Puedo orar por ustedes? Padre, gracias, porque hoy nos recuerda, Señor, a nuestro alrededor escuchamos de guerras, de rumores de guerras. Señor, surge el temor por una persona tan querida para mí como es Juan Pablo Sánchez, ese temor a quizás, Señor, quizás tú puedes revertir lo irreversible, temor temporal, humano, pero porque no entendemos, oh Dios, que aunque Lázaro murió, resucitó, pero él tuvo que morir de nuevo, todos tendremos que morir. Diferencia al saber de que la muerte es la entrada a la presencia eterna para cada uno de aquellos que han confiado en Jesucristo, que es solamente un paso que damos
al día que se una nuestros cuerpos con nuestros espíritus, Señor, que todo lo que vemos, todo lo que nos escuchamos, que nos dicen, goza la vida, disfrútala porque solo tienes una. No, tenemos vida eterna. La eternidad comparado con 60, 80, 90, 50 años que estemos acá no es nada comparado a la eternidad contigo, mi Dios. Oh Padre, yo necesito creer eso más. Yo necesito vivir esa vida, no esperar el día que me toque el lecho de muerte, sino ahora quiero vivir una vida de poder, de resurrección, de vida, no de muerte, mi Dios. Te pido a aquellos que están aquí entre nosotros, que yo sé, tanto aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que piensan que esas cisternas rotas, de la cual están tratando de saciar el hambre y la sed, están rotas, no viene el agua sigue, porque no satisface nuestra alma. Por eso vamos de un juguete a otro juguete, vamos de una cosa a otra cosa, vamos de una persona a otra persona, porque estamos buscando, así como la mujer samaritana, en personas lo que solo podemos encontrar en ti, mi Dios. Que hoy sea ese día de salvación, que hoy sea el día que nos podamos reconciliar contigo, que podamos reconsiderar el hecho de que tú has muerto, pero has resucitado y estás sentado a la diestra de Dios el Padre, de donde vas a venir a juzgar a vivos y a muertos. Pero nosotros queremos ser de aquellos de que no solamente el juez es nuestro Padre, pero el abogado también es nuestro mejor amigo, que se llama Jesús. Te exaltamos, te amamos, te necesitamos, Jesús. En tu nombre oramos, Padre Santo. Amén. Pongámonos de pie y terminemos con esta última alabanza que nos recuerda de hoy que es el día glorioso. Mi defensa me sepultó, yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mí interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Mi pecado me
rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús.